El capítulo 4 empieza con la parábola del sembrador. Este capítulo es corto y anteriormente habíamos visto que Jesús había iniciado su ministerio, aunque su área de trabajo aún era solamente la provincia del norte, Galilea. En esta tierra existía un lago, el cual se llama el Mar de Galilea, que es interesante y para Jesús tiene un gran significado. Yo desconozco aún cuál es la atracción o la importancia de este mar. Es un mar dentro de la tierra, por eso se llama, por eso le llamo yo un lago, ¿no? Y de interesante tiene que en una orilla tiene la ciudad judías, hay ciudades judías como Galilea, Capernaum, pero también en las otras orillas se encuentran ciudades de no israelitas, no israelitas y por tanto de gentiles. En ella encontramos, por ejemplo, que se criaban cerdos, que después veremos con el endemoniado, ¿no? Pero el interés de Jesús ahora en esta parte es enseñar el Evangelio, enseñar el mensaje del reino de los cielos. Este mensaje tiene una importancia muy grande y muy poderosa. La compara Jesús con una semilla. Una semilla tiene algo tan especial porque a través de ella se puede dar vida. Una semilla es algo que se siembra y el corazón, las personas, Jesús la compara en la parábola del sembrador con una tierra. Cada uno de nosotros es un tipo distinto de tierra. Cuando pienso en el mar de Galilea y Jesús sube a una nave, por ejemplo vemos en el versículo 1, otra vez como comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Podemos suponer que el apóstol Pedro puede haber sido importante en el uso de estas naves. No sé si en la mente de Jesús estuvo conseguir un piloto de naves, de embarcaciones, pero lo cierto es que utilizó en varias ocasiones este medio de transporte para comunicarse con otras ciudades cercanas. Además, la barca sirvió de un escenario, un púlpito, un lugar en el cual él podía separarse un poco de la multitud, porque la multitud lo oprimía. Ya vemos que ahora ya no solamente son pequeños grupos de personas, su fama ha crecido, sus milagros también, y entonces hay mucha gente y Jesús utiliza la barca para enseñar. Y les enseñaba por parábolas, muchas cosas. Entonces Jesús en este momento ya había tomado una metodología, una estrategia. Las parábolas son comparaciones, porque él tenía que enseñar algo muy difícil de dar a entender. Es difícil, aún hasta hoy es difícil. ¿Cuántos maestros de la Biblia hay? Habemos que queremos dar a entender lo que es la realidad espiritual, el mensaje del reino de Dios. Claro, yo creo que el reino de Dios tiene que ver con su ubicación es espiritual, mientras que la tierra es lo material. Vamos a continuar leyendo. Entonces él utilizaba las parábolas para dar a entender sus mensajes. Y esta es la parábola del sembrador. Además, antes de empezar a leer esta parábola, notemos que para Jesús existían dos grupos grandes de personas. Sus discípulos. Discípulos eran sus alumnos, sus seguidores, diferentes a apóstoles. Apóstoles son los que él envió. La multitud de discípulos era mucho, eran cientos o miles tal vez. Había mucha gente también curiosa, pero había
bastante gente también que eran discípulos. Ok, son cientos los discípulos. Eran como una iglesia, como una congregación. Empezabas a ver unión entre ellos, se conocían unos a otros. Había ya un sentido de pertenencia, ya era una congregación. Y los discípulos llegaban a Jesús más cercanamente, era como un grupo de trabajo. Ahora vamos a ver que luego de dar la enseñanza de esta parábola, Jesús se dirige en primer lugar a la nación completa. La misión de Jesús fue dar el mensaje primero al pueblo judío, a la nación judía. Pero al mismo tiempo Jesús no estaba conforme con este pueblo, el cual había sido por años el portador dentro de todo el mundo, dentro de toda la humanidad, la única nación a la cual se le había encargado el manejar la palabra de Dios. Por eso es que lo compara después con la higuera, la cual es como la compara que no da frutos. Había su pueblo, Jesús no estaba conforme con sus frutos. Pero sin embargo, dentro de la misma nación existían también algunos que habían guardado la esperanza, a los cuales algunas veces les llama hijos de Abraham, porque ellos habían creído. Había gentes a los cuales le llamaba Jesús, y a esta hija de Abraham, a esta hija de David. Pero sin embargo había una gran multitud de personas a las cuales Jesús les predicaba el Evangelio, especialmente los religiosos, como siempre, y les daba un mensaje difícil de entender y que les llevaba a tropiezos, es decir, no podían entender ellos porque no les entraba en la cabeza poder entender eso. Vemos cómo Jesús da su parábola y no la explica a la mayoría, pero sí la explica después, aparte, cuando ya terminan su presentación pública, ya en casa o en la reunión íntima, ya Jesús les explica. La parábola del sembrador entonces lleva como elemento principal la palabra de Dios. La parábola lleva como elemento principal la palabra de Dios, comparada con una semilla. La semilla, que proviene del griego semellón, que también pertenece, por ejemplo, a la palabra semen, que es una célula que da origen a todo un organismo, ¿no? A eso lo compara. La palabra es la semilla que da como fruto el reino de los cielos. La va a comparar con una planta. Luego lo compara también con una planta de mostaza. ¿Y qué es el reino de los cielos entonces? El reino de los cielos, según mi opinión, es el crecimiento de la vida espiritual, el inicio de la vida espiritual, como una planta que crece y poco a poco se va haciendo más fuerte. La relación espiritual, el ser humano, el creyente que recibe la palabra y en él se hace más fuerte cada vez el reino, Dios se manifiesta cada vez más en él y va habiendo más contacto espiritual con él. Por eso es que puede ser un vínculo para dar a entender el mensaje de Dios y también para ser un medio de obra de milagros y poder. El reino de Dios, como su misma palabra lo dice, ya no reina la carne, ya no reina la voluntad del hombre, ya no reina las reglas de este mundo ni la lógica de este mundo, sino reina completamente la voluntad de Dios. Ese es el reino de Dios. Y la palabra más importante es espíritu. Pero eso corresponde a otro texto. Vamos a empezar a leer la parábola del sembrador. El versículo 2 habíamos dicho entonces que les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Oíd, el versículo 3. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Aquí Jesús pone 3 tipos de tierras. Una tierra de piedras, otra que cae junto al camino y otra tierra muy fértil.
para explicar que una de ellas es los afanes de este mundo se la llevan, o el maligno viene y arrebata la palabra. Es decir, como una persona, por ejemplo, va a una iglesia o recibe a través de una persona que le habla, recibe esa palabra, cree, y después viene el maligno y le quita esa fe, le quita esa palabra, porque ya sea directamente utilizando a personas malas o en su misma mente empieza a quitar esa fe. El maligno trabaja a través de pensamientos, de espíritu, también ingresa en la mente y quita esa palabra. Y finalmente compara la buena tierra a quien recibe la palabra y sí da fruto. Es decir, en él el reino de Dios crece, en él él puede predicar a otras personas e incluso es fortaleza para otros. Otras personas pueden consultar en él, puede aconsejar, puede ministrar. Entonces, el versículo 5, otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Pero otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y se acabó, no les explico nada más. El que tiene oídos para oír, oiga. No lo habían entendido todos. No sabían que la palabra era el reino de los cielos, la semilla. Que tú puedes engendrar un hijo por medio de la palabra. Que Dios nuestro Padre da vida por la palabra. Y nosotros también, que somos sus hijos, somos semejantes a Él porque podemos dar vida también a otras personas. Por medio de la palabra nosotros podemos dar vida. Podemos hacer que otras personas nazcan espiritualmente. Ese poder Dios nos ha dado a sus hijos. Estas cosas no les explicó Jesús. Por eso, después sus discípulos le dicen, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. En esto estoy de acuerdo con Jesús. El reino de los cielos no es un mensaje barato. No rogamos. Que en Romanos dice que somos embajadores en nombre de Cristo y rogamos por medio de él reconciliados con Dios, pero el reino de los cielos es un misterio al mismo tiempo. Jesús en este tiempo no lo hace barato, no lo abre a todo el mundo. Dice que a vosotros solamente, al grupo de personas que lo seguían de cerca, es dado el saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Jesús no daba un mensaje totalmente abierto, porque al mismo tiempo Jesús, bueno, Salvador, al mismo tiempo también traía juicio, es decir, castigo a las personas que le habían rechazado. Por eso es que Jesús no para todos trae la salvación, sino a algunos dice que Él no les explica completamente las parábolas para que no entiendan y para que no sean salvos. Así dice el versículo 12, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y luego pasa a explicarles la parábola que ya les expliqué también. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y los que son de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después la oyen, y enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y finalmente estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y ahora sí, finalmente. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben
y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dice a su pueblo, a su gente, les dice: ustedes son especiales, ustedes son la luz. En otras partes dice: ustedes son la luz del mundo. En el versículo 21 les dice, también les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? O sea, es como una lámpara, ¿no? En lugar de, cuando tenemos una luz, lógicamente la ponemos encima para que ilumine, no la ponemos debajo de una mesa, debajo de una cubierta, sino que la ponemos en lo alto. Así Jesús también dice: ustedes son la luz y deben iluminar. Es para ponerlos en el candelero. Tenemos que iluminar. Los creyentes tenemos que hablar, tenemos que sembrar la semilla. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Algunas personas interpretan este versículo de que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz, como que son los pecados que alguno tiene y de todas maneras todos lo van a saber. Yo no lo entiendo así. El contexto, Jesús está hablando de que nosotros somos la luz y debemos iluminar. Por lo tanto, Jesús también después dice: cuando ustedes hablen, no se preocupen en lo que van a decir, porque el Espíritu hablará por medio de ustedes y les hará saber lo que ustedes tienen que decir, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu que habla a través de vosotros. Entonces, ustedes no se preocupen. Si ustedes tienen la luz, han recibido la luz, ustedes aman a Dios, han recibido la palabra, son creyentes, son cristianos, entonces, de todas maneras, su luz va a salir, no se va a quedar oculta. De todas maneras, van a iluminar. Aliéntense, prediquen la palabra. El Señor les va a ayudar, nos va a ayudar cuando tengamos que estar frente a un auditorio. Así ayudó a muchos apóstoles cuando en Hechos de los Apóstoles vemos que la gente decía: ¿cómo son estos? ¿Cómo hablan estos si no son cultos? Son pescadores y obreros, ¿y cómo es que tienen esta sabiduría? El versículo 23, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. También nosotros debemos guardarnos de no condenar a las demás personas, porque si nosotros escuchamos a los demás de esta manera, también esta medida, también esta misma regla será tomada para nosotros, y nosotros también seremos condenados por los demás. Como ustedes ven, en mi perspectiva, no trato de ser legalista, ni de condenar, ni tampoco yo mismo me defino como una persona perfecta. Yo, como toda persona, soy uno más, soy un cristiano más, un hermano más, que simplemente es consciente de que cada uno de nosotros es sacerdote, cada uno de nosotros es creyente, cada uno de nosotros tiene la posibilidad de tener el poder del Espíritu Santo. Dios nos ha dado su Espíritu a cada uno. Debemos respetar a las autoridades de la iglesia, a las autoridades también civiles, pero cada uno de nosotros también tiene este poder, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Tenemos que coincide, ¿no?, con el contexto de que tenemos que poner en actividad estos dones que Dios nos ha dado. Así también la parábola de los talentos también parece que tiene relación con esto. Dios nos ha dado una semilla, nos ha dado el potencial de dar luz, y tenemos que iluminar, tenemos que poner en actividad. Dios nos va a ayudar, y si nosotros lo hacemos, nuestra fuerza, nuestra luz, nuestra sabiduría, la manifestación del Espíritu Santo va a crecer. Pero si alguien no lo hace así, se puede apagar. Por eso dice: al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y el crecimiento de la semilla también es lo mismo. Jesús tiene
mucho interés en dar a entender el mensaje del Espíritu Santo. Ese es su mensaje principal. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Así somos nosotros también cuando hablamos el Evangelio, predicamos la palabra, enseñamos la Biblia, hablamos con otras personas, y de repente nosotros no sabemos el efecto que hace, pero ese efecto en el corazón de la gente, de las personas que han recibido en su corazón, va haciendo un efecto como una semilla y va creciendo, aunque nosotros estemos durmiendo en nuestra casa y no nos demos cuenta. Así crece también el reino de Dios en quienes nosotros hemos predicado, si son buena tierra. Porque de suyo lleva fruto la tierra, pero primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Los que son salvos, al final de los tiempos, Dios nos recogerá. Esta es la siega. Y luego la semilla de mostaza que ya les había mencionado. La palabra, la semilla que hablamos es tan pequeñita al comienzo, es como una semilla de mostaza, pero sin embargo, de esa semillita, nosotros podemos haber hablado un versículo a una persona. Y después puede ser que ese pequeño versículo, si es una tierra próspera, crece mucho hasta convertirse como un árbol. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Entonces hay personas que nosotros le hemos predicado y crece, e incluso después los vemos que hasta son líderes. Así es la persona que llega a crecer y crecer como un gran árbol. Y entonces incluso es fortaleza para aves, hacen nidos. Esas son las personas que vienen a su congregación, o para quienes ellos también son fuerza. El uso que Jesús hace de las parábolas, en el versículo 33, con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Y luego Jesús toma la nave y va hacia el otro lado del mar. Pero para Jesús varias veces vemos pasajes en el que sucede algo en el mar. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habían también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, es decir, el mar estaba fuerte. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? La autoridad de Jesús no solamente era sanando, sino también sobre la naturaleza. Vamos a continuar después con el capítulo 5.